Hola otra vez, aficionados a la programación funcional. En esta ocasión vamos a estar conversando de tuplas en F Sharp. Todo lenguaje de programación moderno, o la gran mayoría, una habilidad básica que ofrece es la creación de nuevos tipos de datos. Por ejemplo, en C Sharp o en Java, ustedes pueden definir enumeraciones, que son realmente nuevos tipos, o pueden también definir clases, que eso lo estamos haciendo todo el tiempo. F Sharp no es la excepción a esta regla y también en F Sharp se pueden definir nuevos tipos de datos. De hecho, hay varias maneras de definir tipos de datos. Una de las más simples es la creación de tuplas. Para entenderlo, quizás lo más cómodo es ir al ambiente de Visual Studio. Aquí estamos y creemos nuestra primera tupla. Por ejemplo, ahora mismo en el puro ambiente interactivo voy a definir la tupla que está formada por el uno y la palabra hola. Fíjense que esto me está diciendo que toda esta estructura es de tipo entero en el primer elemento y cadena en el segundo elemento. Es un par ordenado entre los enteros y las cadenas de caracteres. Por supuesto, si yo tomo por otro lado el menos 5 y adiós, esto también es un par ordenado del mismo tipo que el anterior, entero por cadena. Por otro lado, por supuesto, si yo tomo 1.5 y false, este tupla, en cambio, es de los flotantes y booleanos. Se pueden definir tuplas de más de un elemento, por ejemplo, es muy normal decir cosas como yo quiero al uno y quiero hola, perdón, y quiero hola y quiero el 3.2. Y esta tupla es una tripleta, es una tupla de tres elementos, cuyo primer elemento es un entero, el segundo una cadena y el tercero un flotante. Es como poder crear un objeto sobre la marcha sin haber previamente establecido una clase. ¿Ok? ¿Cómo usamos esto? Por ejemplo, vamos en funciones, quiero decir, un ejemplo clásico es, dadas dos tuplas, ver si son iguales entre sí. Y la definición clásica es que si me dan la tupla A1B1 por un lado y por otro lado la tupla A2B2, entonces estas dos tuplas son iguales sí y solo si sus primeros elementos son iguales entre sí y sus segundos elementos son iguales entre sí. Antes de examinar un poquito esta definición de aquí, la vamos a ejecutar. Perdón, vamos a darle al enter. Y en este caso, fíjense, es importante que equal pair tiene dos argumentos, no cuatro como podríamos imaginar, sino dos. Una primera tupla y una segunda tupla. Ejemplos de uso de esta definición de función son, por ejemplo, esto de aquí, y aquí este par, por supuesto, es igual. Por otro lado, si tomamos el par 1, 2 y con el par 2, 1, por supuesto, este par no es igual entre sí. Noten que equal pair es bien interesante porque toma una tupla de dos tipos cualquiera, A y B, con otro par de tipos cualquiera, A y B, y nos devuelve un booleano. Lo cual nos abre la puerta que, por ejemplo, nosotros podemos decir cosas como comparar una tupla de este estilo. En este caso, por supuesto, el resultado es correcto si yo aquí le digo true. En cambio, el resultado es falso porque las dos tuplas no son iguales. El primer ítem es comparado con el primer ítem y el segundo con el segundo. Hemos descrito una función bastante genérica. Ya que estamos siendo genéricos, la verdad es que podríamos incluso simplificar más y decir que equal pair simplemente se define así y claro, ahí las comparaciones funcionan, ¿no? Como se puede ver acá. Un uso clásico de las tuplas es, por ejemplo, en la manipulación recordarán, de la física o del álgebra lineal. ¿Ok? Por ejemplo, los vectores en el mundo de R2, los vectores bidimensionales. Y entonces, por ejemplo, la magnitud de un vector es la raíz cuadrada del cuadrado de la componente X y la componente Y. Esto está produciendo un error por una razón simple. El compilador de F Sharp asume que estos amigos son enteros. Y claro, no se puede sacar la raíz cuadrada de un entero, sino de un número de punto flotante. Entonces, lo que nosotros requerimos es, en este caso, ayudar al compilador y decirle, pero ojo, que X es de punto flotante. Con esa información de ahí, ya el compilador puede deducir que Y es de punto flotante y por tanto esta expresión es de punto flotante y la raíz cuadrada funciona. A la magnitud, por supuesto en este caso, toma una tupla y devuelve un solo número de punto flotante. ¿De acuerdo? Quisiera resaltar
que este tema de darle una ayudita al compilador dándole el tipo de uno de los elementos, pues en este caso nada tiene que ver con tuplas. De hecho, en sesiones anteriores ya habíamos discutido ese tipo de cosas, ¿no? El 90 y harto por ciento del tiempo el compilador sabe deducir adecuadamente los tipos de datos, de vez en cuando tenemos que darle una manito, como ahí. Por supuesto, la magnitud del vector 1, 1 es raíz de 2, así que estamos muy bien. Y más aún, la magnitud del vector menos uno debería ser lo mismo, ¿sí? Porque a la final es un vector del mismo tamaño, nada más que apuntando en exactamente la otra dirección en el plano. Listo. Otra función interesante es sumar un par de vectores. Y para sumar un par de vectores nosotros podemos usar una función como esta de acá. En este caso recibimos una tupla y una segunda tupla y producimos como resultado la tupla que es la suma de los componentes. Noten que en este caso, si no le hubiéramos puesto esta parte de aquí, una vez más el compilador asumiría que todo esto está formado por enteros, que en este caso no me interesa. La novedad más bien está en el hecho de que en lugar de ayudarle con el tipo de uno o de varios de los argumentos, en este caso le estamos dando el tipo del resultado. Yo quiero que el resultado sea una tupla de un par de números flotantes, ¿ok? Con esa información es capaz ya de deducir adecuadamente todos los otros tipos el compilador y entonces recibimos una tupla de dos flotantes, una segunda tupla de dos flotantes y producimos la suma de ellos dos. Un ejemplo de uso de esto sería sumar estos dos vectores y naturalmente pues la suma de esos dos vectores es el vector cero. Otra operación interesante es la multiplicación por un escalar, que es estirar o encoger a un vector. Y esta operación, por ejemplo, la tenemos acá. ¿Qué novedad interesante tenemos aquí? Hasta el momento siempre hemos sido explícitos al decirle en la definición de la función la estructura de los argumentos. Alternativamente nosotros le podemos decir, mira, vamos a tener un R y un vector y usando ajuste de patrones decirle, ojo compilador, el vector yo quiero que tenga esta estructura. Y dada esa estructura, el resultado pues es simplemente multiplicar el escalar dado por cada uno de los componentes. Entonces noten que en este caso nosotros no le decimos acá arriba que estamos usando una tupla, pero el match va a forzar al compilador a que entienda que efectivamente ahí tiene que ir una tupla. Y le damos aquí un alt enter. Fíjense que efectivamente en este caso recibimos un número único, una tupla y producimos otra tupla. Por ejemplo, nosotros podríamos, usando este amigo de acá, en lugar de usar magnitud, pues por supuesto decirle quiero escalarle a este amigo de acá, duplicarle, por ejemplo. Y en este caso, pues se convierte en ese otro vector, o, ¿por qué no?, sacar la tercera parte de este vector. Y ahí está, ¿no? Listo. Ustedes, según su necesidad, a veces van a preferir darle explícitamente el tipo o por otro lado, darle simplemente el argumento y luego usar patrones. En diversos casos vamos a ver que uno u otro método es más adecuado. Ahora, compliquémonos un poco la vida. Digamos que no quiero yo sacar la magnitud de un vector o de una tupla, sino de toda una lista de tuplas. En ese caso, nosotros podemos usar una función como por ejemplo esta de acá. Y fíjense, esta función espera una lista de vectores. Por un lado, recuerden, vamos a ir sacando la magnitud del primero, del segundo, del tercero, etc. Vamos a tener una lista de magnitudes como resultado. Si los vectores es una lista vacía, lo que devolvemos pues es la lista vacía. Si no, si la lista tiene una cabecera seguida de cualquier cosa, lo que nosotros hacemos es sacar la magnitud de la cabecera y poner eso delante de las magnitudes de todo el resto. ¿Okay? Con esta función así definida, nosotros podemos ver que lo que recibimos es, miren esta combinación interesante de tipos, una lista de tuplas o una lista de parejas flotante-flotante. Y esto me va a devolver una lista de flotantes. Ojo que aquí estamos usando a magnitud, que está definida acá arriba, ¿no es cierto? Y noten que acá abajo ya no necesito de información adicional para entender los tipos de las cosas. Con eso en las manos, nosotros podemos, por ejemplo, decirle, ¿sabes qué? Devuélveme las magnitudes de este grupo de vectores.